Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de hoy del Srimad Bhagavatam. Luego explicaré un poquito, para los que no conocéis tanto, explicaré un poquito de qué va el libro para contextualizar. Normalmente leemos un verso cada día, 1 o 2 versos, y el de hoy, este es el sánscrito transliterado que vamos a cantar. Luego leeremos la traducción y el comentario y explicaremos un poco el tema. Nadrumebhyo mahabhaga dinebhyo droktum arhata vivardhayi shavoyuyam prajanam pataya smrita. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. No. Drumebhya, los árboles. Mahabhaga, personas muy afortunadas. Dinebhya, que son muy pobres. Droktum, reducir a cenizas. Arhata, merecen. Vivardhayi Shava, deseando traer aumento. Prajanam, de todas las entidades vivientes que se han refugiado en ustedes. Pataya, los amos o protectores. Smrita, conocidos como. La traducción dice así: oh personas afortunadas, no deben matar estos pobres árboles, reduciéndolos a cenizas. Su deber es desear la mayor prosperidad de todos los ciudadanos, prajas, y actuar como protectores suyos. Si lo queréis repetir: oh personas afortunadas, no deben matar estos pobres árboles, reduciéndolos a cenizas. Su deber es desear la mayor prosperidad de todos los ciudadanos, prajas, y actuar como protectores suyos. El significado es muy cortito, pero muy claro. Dice lo siguiente: en este verso se indica que el gobierno o el rey tienen el deber de proteger no solo a los seres humanos, sino a todas las demás entidades vivientes, animales, árboles y plantas incluidos. No se debe matar innecesariamente a ninguna entidad viviente. El verso y la traducción de nuevo: Nadrumebhyo mahabhaga dinebhyo droktum arhata vivardhayi shavo yuyam prajanam patayas mritaha. Oh personas afortunadas, no deben matar estos pobres árboles, reduciéndolos a cenizas. Su deber es desear la mayor prosperidad de todos los ciudadanos, prajas, y actuar como protectores suyos. Om Akyana Timirandasya Yananjana Shalakaya
chakshurum militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Chatarine. Para los que no estáis familiarizados con el texto que estamos leyendo, voy a explicar brevemente para contextualizar lo que estamos leyendo. Para los que ya conocen, puede servir también para recapitular y situarse o refrescar la memoria. Y luego entramos en el tema del verso de hoy. El texto que leemos se titula Srimad Bhagavatam. Está escrito en la lengua sánscrita. Es el texto más importante de la tradición teísta devocional de los Vedas. Los Vedas son, el término Veda significa conocimiento o sabiduría y se refiere al conocimiento de las leyes de la naturaleza, que originalmente fue revelado a través de la cadena de maestros espirituales desde el principio de los tiempos. Originalmente el conocimiento se transmitía en formato oral, no había libros. Los maestros espirituales explicaban el conocimiento ¿Ahora se oye mejor? Los maestros espirituales explicaban el conocimiento a las personas que eran discípulas de estos maestros, lo escuchaban, los más preparados se volvían maestros espirituales y así lo transmitían oralmente. Esto se hacía en forma de himnos cantados. Por eso la lengua sánscrita es una lengua que se canta más que se habla. También existe prosa, pero sobre todo se canta porque la forma de preservar el conocimiento era cantándolo. Como no había libros, las canciones son fáciles de aprender. Seguramente recordaréis alguna canción de la escuela, ¿verdad? El patio de mi casa, no sé lo que sea, pero, ¿verdad? No sé qué canciones cantan ahora. Yo hablo de mi época, pero seguro que hay canciones que... Y entonces se aprende sin necesidad de tenerlo por escrito. Con el paso del tiempo, hace 5.000 años, los sabios vieron que se acercaba una época en la que el materialismo iba a predominar y que vieron que se iba a perder ese conocimiento y decidieron compilarlo por escrito. Y así es como nace la lengua sánscrita. En los Vedas hay muchos textos y el que leemos enseña la esencia de la sabiduría de los Vedas, que es conocimiento trascendental, es decir, conocimiento que va más allá de lo ordinario, de lo material. Lo ordinario sería el conocimiento de temas relacionados con el comer, el dormir, el formar familias y comunidades y el defenderse. Ese sería el conocimiento más o menos ordinario. Y el conocimiento trascendental que estas obras sagradas nos revelan, nos enseñan que somos seres espirituales eternos,
distintos del cuerpo material que habitamos. El cuerpo físico no es más que un habitáculo, una casa o un lugar de residencia para el alma eterna, o también a veces se compara a un vestido. El vestido puede cambiar, la misma persona puede cambiar de ropa y sigue siendo la misma persona. De la misma manera, el alma eterna pasa por diferentes tipos de cuerpos, de hombre, de mujer. El cuerpo a veces es joven, a veces es mayor. El cuerpo va mutando, va cambiando. Pero el alma eterna permanece inmutable. Se podría decir, bueno, pero si permanece inmutable, ¿por qué sentimos miedo en la vida? En la vida sentimos miedo a lo desconocido a veces, miedo a algo que pensamos que nos puede hacer daño. Sentimos diferentes tipos de temores, ¿verdad? Miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, ¿verdad? Porque si el alma es inmutable, ¿por qué sentimos miedos? Los miedos ocurren porque el alma se identifica con la materia. Y cuando se identifica con la materia, cuando la materia tiembla, el alma parece temblar. Es como a veces se utiliza la metáfora de el sol o la luna reflejados en un lago o en un charco. Cuando vemos, si por ejemplo el agua del lago se mueve, porque haya viento, porque pasa una barca remando, lo que sea, cuando se mueve el agua, el reflejo del sol o de la luna proyectados en el agua también se mueven, ¿verdad? Y parece que esté temblando, pero en realidad el sol y la luna están en el cielo y son muy estables. Vale, que sí, que tienen los movimientos cósmicos y todo tiene su movimiento, pero en la metáfora el reflejo tiembla, pero el objeto que está reflejado, en este caso el planeta o el astro reflejado, realmente es inmutable, está fijo, es estable, es fuerte, tiene su propia trayectoria. De la misma manera, cuando nosotros nos identificamos con el cuerpo material, que está sujeto a los cambios, nos identificamos con ello y sentimos las sensaciones del cuerpo material y de la mente materiales. Eso para contextualizar. Esta obra es una obra extensa, tiene 12 cantos, que son, podríamos decir, 12 volúmenes, que se subdividen en varios libros, cada volumen. Y ahora estamos en el sexto canto, y lo que hace es que transmite el conocimiento espiritual en forma de historias que ocurrieron en algún lugar del mundo o en algún lugar del universo. Algo que ocurrió y de ahí aprendemos. Estamos aquí en el canto sexto, por la mitad de la obra, y está explicando la narrativa de los prachetas. Los prachetas son 10 hermanos, son príncipes, son hijos de un rey célebre. Este rey se llama
Prachina Varishat, o Varishat, más fácil. Este rey Varishat gobernaba y mandó a sus hijos a practicar austeridades al bosque, a practicar penitencias, para prepararse para en el futuro poder gobernar. Esa era parte de la cultura de los Vedas, para poder cumplir con los deberes, los deberes de la vida son múltiples y en la lengua sánscrita se denominan dharma. El dharma es el deber que se lleva a cabo como una ofrenda a la divinidad, como una ofrenda a Dios, y también por extensión como servicio a la familia, a la comunidad, a la sociedad, al servicio a los demás. Pero la raíz es Dios, por eso se ofrece primero a Krishna. Si queremos alimentar un árbol, regamos la raíz. Si solamente echamos agua a las ramas y el agua no llega a la raíz, entonces realmente no estamos alimentando al completo realmente no estamos alimentando al árbol. Hay que regar la raíz. O si queremos alimentar, por ejemplo, darle de comer al dedo, ¿verdad? El dedo nos alimenta independientemente del todo. Los dedos ofrecen el alimento al todo, al cuerpo. Y de forma natural reciben su parte. Nosotros somos como si fuéramos dedos del todo y por lo tanto debemos cumplir con nuestros deberes, nuestro dharma, de una forma que complazca a la divinidad, que complazca a Dios. Y de forma natural, cuando hacemos esto, nosotros nos sentimos también satisfechos, de una forma natural. Si el dedo se separa del todo, se convierte, ¿en qué se convierte? Un dedo macabro. Un dedo macabro, sí, eso es. Hasta desde Bélgica se conoce también. Un dedo macabro, ¿verdad? A veces hay gente que, los que hacen grafitis, a veces, que quieren pintar grafitis heavies, pintan a lo mejor un dedo cortado, ¿no? ¿Habéis visto alguna? Yo lo vi una vez. Yo lo he visto en Madrid. En Madrid tenemos un pequeño centro, un pequeño templo en la zona de Malasaña, en la calle Espíritu Santo, nunca mejor dicho, la calle Espíritu Santo, que hace esquina, la calle de al lado es la calle del Tesoro. Tiene mensaje esto. Calle Espíritu Santo, calle del Tesoro. Pues ahí en la fachada que une las dos, unos grafiteros dibujaron unos dedos cortados con gotas de sangre que caían. Sería un dedo macabro, ¿no? Un dedo heavy. Pero lo que ocurre es que si el dedo se separa del todo, se empieza a descomponer, empieza a perder su funcionalidad como dedo, se convierte en otra cosa, en alimento para un animal carnívoro, para los microbios, los insectos que se alimenten del dedo, pero ya no tiene la funcionalidad que tenía como en sus orígenes, como dedo. De la misma manera, si nosotros como seres conectados a la divinidad, conectados a Krishna que somos, no conectamos nuestras actividades en la vida con Dios, nos estamos distanciando de nuestra raíz. Y
y lo que sucede es que nos secamos y perdemos nuestro vínculo, aquello que nos nutre, que nos da vida de verdad, nos da vida al alma. Entonces estos príncipes, los prachetas, estuvieron practicando penitencias y se metieron a meditar en un lago durante mucho tiempo. Cuando salieron, vieron que la vegetación había crecido muchísimo. Practicaban un tipo de yoga que les permitía estar mucho tiempo bajo el agua, controlando los aires vitales y la respiración. Es toda una metodología que en la época actual prácticamente muy pocas personas son capaces de hacerlo. Quizás algún yogi en los Himalayas, podemos encontrar que puedan seguir esos métodos, pero la mayoría de la gente no estamos preparados para seguirlos. Pero esto es hace muchos años, hace miles de años, y estas personas estaban muy preparadas para esa metodología de penitencia o de austeridad. Cuando salieron del agua y vieron que había árboles, la vegetación había crecido muchísimo, y por la penitencia que habían practicado se enfadaron de ver que no tenían control del territorio. Aquello era una selva y tenían cierta ira. A veces ocurre, cuando alguien está frustrado por algo, siente ira. Y ellos parecía como tenían ganas de reducir a cenizas todo el bosque para aclarar todo el territorio y poder moverse. Entonces lo que ocurrió es que Soma es la deidad regente del reino vegetal y de la luna. La luna y los vegetales están muy conectados. Las personas que conocen de agricultura, como aquí nuestro Prithu Prabhu, saben que para cultivar hay momentos que son apropiados para plantar y momentos que no son apropiados, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es? ¿Cuando la luna está creciente o cómo es? ¿Sí? La luna, bueno, diferentes, según lo que quieras plantar, tienes que esperar a que sea la fecha adecuada. Puede ser que para una lechuga esté la luna de una manera y para plantar una cosa que sea una raíz tiene que estar de otra. Bien, pero normalmente tiene que ver, muchas veces se relaciona con las fases de la luna, ¿verdad? Sí. Y las fases, generalmente según tengo entendido, cuando la luna está creciendo, eso ayuda a que las verduras crezcan. Es verdad que luego hay que considerar la lluvia, hay diferentes factores que se deben tener en cuenta, que puede que sea un buen momento para llevarlo a cabo, pero hay una conexión natural entre entre la luna y la savia de los vegetales y el jugo de las frutas. En la Bhagavad Gita Krishna explica, dice, yo me convierto en la luna y suministro el jugo vital o la savia a las plantas, a las verduras, a las frutas. Entonces la deidad regente de la luna se dirigió a los hermanos prachetas y les empezó a recordar, que es lo que está haciendo aquí, recordarles que una persona que se está preparando para gobernar, como era su caso, tienen que proteger a todos los ciudadanos y no solamente a los seres humanos, sino que las plantas, los árboles, también son ciudadanos.
y se les debe, aunque no voten para elegir, son ciudadanos también del reino y se les debe proteger. En la lengua sánscrita se emplea el término praja. Aquí la primera palabra de la cuarta línea, prajanam, se traduce como de todos los seres vivientes, prajanam. Todos los seres vivientes que dependen de los que están gobernando, están dirigiendo. Una parte muy importante del Dharma, el Dharma o el deber natural de todos los seres humanos, es proteger a aquellos que dependen de ellos o dependen de nosotros, digamos. Es decir, si yo tengo una familia, soy padre o madre, tengo el Dharma de proteger a los hijos. Eso es un Dharma natural. Si yo estoy gobernando en un lugar, tengo el Dharma de proteger a los que viven en ese lugar. No solamente a los seres humanos, sino también a los animales y a las plantas. Proteger sería sinónimo de cuidar. En contraste con lo que hoy en día, tristemente, se ha enseñado muchas veces, se malenseña. Por ejemplo, se habla en el desarrollo de la agricultura o de los diferentes tipos de industrias, se habla de explotación, ¿verdad? Explotación ganadera, explotación agrícola. Explotación, ya lo dice el término, tiene la connotación, o en un sentido es sinónimo de maltrato, ¿verdad? Que lo que voy a hacer es tratar de exprimirlo al máximo sin cuidar realmente a esa persona o ese grupo de personas. Y eso es algo que en la cultura, si queremos llamarla así, la cultura contemporánea, prevalece bastante. ¿Es así o no? Sí. ¿Verdad? Es algo que realmente sucede. Por tanto, el mensaje del verso de hoy, hablado por Soma, por esta personalidad tan ilustre en el universo que rige todo lo que está relacionado con la luna, también las mareas, por ejemplo, las mareas del océano están regidas por la luna, ¿verdad? La marea sube y baja según cuando la luna crece, la marea sube, cuando la luna mengua, la marea baja. La luna tiene una potencia muy grande, así que digamos, la deidad regente de este fenómeno, en los Vedas se habla de que hay diferentes deidades regentes que están subordinadas a Dios. Dios es uno, pero hay muchos seres poderosos que trabajan para Dios. Son estas deidades regentes. Y en realidad todos somos, a nuestro tamaño, regentes de algo. Puede ser de una familia, de un proyecto, una empresa, una comunidad, o regentes de nuestro propio cuerpo. Tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar, que atender. Todos somos regentes. Y
lo que se haga, nos dice el verso de hoy, se debe hacer cuidando y no explotando o no maltratando aquello que nos ha sido dado para que lo cuidemos. Si se nos da un cuerpo, es para que lo cuidemos y lo utilicemos con sabiduría, no para destruirlo de un modo irresponsable. Por ejemplo, metiéndole drogas o sustancias artificiales que lo que hacen es que no van a hacer que funcione normalmente o correctamente. Si tenemos una familia, a los hijos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, educarlos hasta que puedan valerse por sí mismos y puedan volar solos. Pero tiene que haber ese espíritu de cuidado y de protección. Y por eso en la cultura de los Vedas y la cultura yógica que está muy asociada a los Vedas, la cultura yógica es una cultura de autodisciplina para la autorrealización, el autoconocimiento y el servicio a Dios, a Krishna, y por extensión servicio a todos aquellos con los que estamos conectados, con los que interactuamos. Decía que la cultura de los Vedas y la cultura yógica está muy fundamentada en el principio del ahimsa. Ahimsa significa la no violencia, no cometer violencia contra otros seres vivos, ni física, ni verbal, ni mental. Muchas veces no es tan fácil porque, como le pasó a los prachetas, eran príncipes, eran personas que habían recibido una formación, pero aún así, en un momento que ellos sentían que había algo que no estaba de acuerdo a su gusto, sintieron ira y estaban descargando su ira contra el medio natural. Así que no siempre es fácil el poner en práctica esa cultura de la no violencia, pero es un principio fundamental si queremos avanzar tanto en la vida espiritual como también en la vida humana, tener un comportamiento humano que realmente sea constructivo tanto para nosotros como para los demás. Bien, estas son algunas reflexiones relacionadas con el verso de hoy. Si queréis ahora preguntar o comentar algo, podéis hacerlo. Parece que las historias del Bhagavatam se repite lo mismo. Por ejemplo, Pariksit Maharaj, cuando estaba inspeccionando su reino, llegó a una ermita con un sabio que estaba en meditación y el sabio no le pudo recibir y estaba hambriento y sediento, se dice en Srimad Bhagavatam. Cogió una serpiente que había en el camino, se la colocó alrededor del cuello. Entonces, parece que no aprendemos la lección de la ira. ¿Cómo podemos aprender esa lección? Sí, el Mahayana Bhishmadeva, cuando instruía a sus nietos, el rey Yudhishthira y sus hermanos Pándavas, le dio varias instrucciones sobre cómo controlar diferentes impulsos y al respecto de la ira dijo que se puede controlar la ira con el perdón. Muchas veces sentimos ira porque percibimos que alguien o algo nos está
invadiendo nuestro espacio, una necesidad que nosotros tenemos. Entonces el aprender a perdonar y el tener ese valor del perdón asimilado en el corazón nos ayuda a controlar la ira. Esa es la instrucción que da Bhishmadeva. También la tolerancia bien entendida, tolerancia porque si hay respeto muchas veces no es necesaria tanta tolerancia porque hay respeto. Entonces, si hay respeto, ¿verdad? ¿Me explico? Pero la tolerancia bien entendida también nos ayuda a controlar la ira. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, el verso Matas Parshas tu Kaunteya, que dice que debemos aprender a tolerar, igual que toleramos el frío y el calor, en el invierno y en el verano respectivamente, debemos tolerar los diferentes impulsos y los problemas que puedan presentarse ante nosotros en la vida. Adiós, Pero otra manera de controlar la ira es ocuparla en el servicio de Krishna. Y tenemos el ejemplo de Arjuna, que peleó por Krishna, y el ejemplo de Hanuman. La ira, bien. ¿No? Correcto, sí. Sí, por ejemplo, sí, eso es una forma correcta. Si por ejemplo, una persona agrede y está agrediendo a personas inocentes, se puede emplear la ira para, por ejemplo, detener a esa persona. Eso sería una forma correcta. El uso de la ira adecuadamente. Estos 2 días que ha estado en Maharaj, ha dado unas clases también muy buenas. Y una de las 2 clases que dio, hablaba que cuando uno hace muchas penitencias, muchas austeridades, puede desarrollar 2 cosas, o compasión, o como en este caso ira. Entonces vemos en India, cuando hay esas famosas Kumbhamelas, salen los Nagababas que van completamente desnudos. Se someten a austeridades porque viven en el frío y en el calor desnudos. Ellos no pueden nada. Pero muchos de ellos vemos que desarrollan ira. A veces tiene que estar la policía porque pegan a las personas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo desarrollar compasión y no ira? ¿Cómo debe hacer uno las austeridades? Bien, muy buena pregunta. Sí, la recomendación que se da a este respecto es que las austeridades o renunciación que una persona practique en la vida o abstinencias tienen que ser en proporción al nivel de bhakti o amor divino que la persona desarrolle. Cuando está equilibrado, entonces se desarrolla compasión y no ira. Cuando la austeridad o la renuncia es mayor que el nivel de bhakti, de amor, de entrega y de servicio, se descompensa y entonces se manifiesta la ira. Por eso a veces se dice que las austeridades, dice Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción, que en las austeridades artificiales endurecen el corazón. Tiene que estar compensada con bhakti, con amor y servicio. Bhakti Charukrishna Maharaj también subrayó que en general por nosotros es bastante 16 rondas y 4 principios son como austeridades. Sí, que no tenemos que hacer más austeridades, forzar demasiado, ¿no? Él mencionó también se levantar a las 4 de la mañana. Madrugar, ¿no?
quizás también la ira surge debido al orgullo y a sentirse el propietario y controlador de donde estás, ¿no? Y cuando llega alguien, alguna persona más, ¿no? Intenta ocupa un sitio, un espacio, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Debido al orgullo y debido al sentimiento de ser propietario de lo que me rodea, también surge la ira, ¿no? Hasta aquí puedes llegar, no, eso no, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer lo otro. Sí, a veces querer controlar más de lo que corresponde, y cuando vemos que no podemos controlar algo, puede ser un producto de ira cuando la persona no sabe procesar la situación adecuadamente. Yo quiero comentar lo que yo creo que es. Cuando tú te sientes engañado, que haces algo teniendo la esperanza o con la expectativa de conseguir algo, y no lo recibes. Porque lo has hecho para, y no por convertirte en. Y cuando tú lo haces para conseguir la recompensa, porque crees que te la mereces y no la recibes, porque te falta humildad, entonces nace de ti esa rebeldía en forma de ira. Bien. Creo, ¿eh? Bien, buen comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta? Perdona, para contestar un poco de moto. Si uno hace algo pensando que le venga dado, ya el principio es equivocado. En realidad tenemos que hacer algo sin esperar nada a cambio. Si lo hacemos en este sentido, no hay ningún tipo de problema. Bien. Añadiendo, ¿cuántos de los que estamos aquí lo hacemos por amor? No porque estamos esperando a que se nos dé algo. ¿Cuántos estamos aquí por amor? Estamos en el proceso, somos estudiantes, aspirantes, estamos aquí. Es súper buena pregunta. ¿Quién está aquí por amor? ¿Quién no? Porque hacer cosas mecánicamente, para que tengo miedo si no sigo mi principio, si no sigo mis rondas, todo muy importante. También es el miedo, es claro, el más grande, el peor enemigo. Si hay amor, no hay miedo. Donde hay miedo, no hay amor. Entonces, yo creo eso. Mecánicamente, el corazón se vuelve la piedra. Nosotros queremos hacer que la piedra se pone diamante. Se vuelve entonces solamente con amor. Claro, pero claro, Diana Viviana, que son teoría y práctica, son peras y manzanas, ¿no? Siempre son dos cosas. Bien, gracias. ¿Llamarse me pregunto? Pero un poco de miedo a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dice, cuando fue antes de Deidades por largo tiempo, y los discípulos lo preguntaban, ¿qué horas, Srila Prabhupada? El problema con ustedes es que no hay miedo por Maya. Sí, miedo de Maya, de la ignorancia. Un miedo bien empleado. Todo tiene su uso. Todo lo que existe finalmente son energías de Krishna, energías divinas, sea por presencia o por ausencia. Por ejemplo, la ignorancia es una energía de Dios por ausencia de la conciencia de Dios, de la conciencia de Krishna. O sea que, pero todo puede utilizarse en servicio. El miedo puede utilizarse en servicio para tener miedo de aquello que te puede hundir, en el sentido del alma, en el sentido del despertar de la conciencia de Krishna. No, es que estamos hablando creo de diferentes plataformas. Pero la plataforma normal es que nosotros somos unas almas condicionadas, por lo menos yo. Si hay algún liberado, yo doy mi más humilde reverencia y que... Entonces, como estamos en la plataforma condicionada, hay filosóficamente Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces nosotros, y la Prabhupada es nuestro acharya. Entonces tenemos que tener siempre mucho miedo.
de no complacer a Pita Prabhupada, de no complacer a Krishna, ¿no? Tenemos que estar siempre en nuestras acciones, ¿no? Porque estas son acciones naturales. Y las otras acciones más elevadas son las acciones de Ranuga Bhakti, de amor, pero yo creo que estos son un poquito más avanzados. No, pero bueno, sí, vale, o sea, digamos, un poco de miedo es útil. Es como, por ejemplo, recuerdo en un curso que nos hablaban de comunicación y había una clase de hablar en público. Y a veces habla del miedo escénico, cuando hablas al público. Y recomiendan que un poco de miedo escénico es bueno porque denota respeto por el público. Si no hay nada de miedo escénico, a veces es como que me da igual lo que haga y puedo decir cualquier cosa y no me importa. Pero si hay un poco de miedo escénico, es bueno en el sentido que denota respeto por la audiencia. De la misma manera, un poco de miedo, un cierto miedo por Maya es bueno, pero recordemos que hay 3 formas de acercarse a Dios y de vivir la vida. Una es desde el miedo, otra es por deber o desde el deber, y otra es desde el amor. De las 3 van en esa secuencia. El amor está arriba, el deber está en medio y el miedo está abajo. Eso hay que recordarlo, si no podemos perder el norte. ¿Vale? Porque de hecho, los que hemos sido educados en culturas, digamos, el cristianismo a la antigua, pues digámoslo así. Justo ahora en Málaga estuve compartiendo con 2 personas asociadas a una iglesia evangélica que van por el templo, son muy abiertos y me hablaban de vivir el cristianismo de una forma más abierta. Así, por lo menos ellos lo expresaban de esta manera. Y por ejemplo, decían que antiguamente no podías tocar instrumentos en una iglesia, se consideraba que era una falta de respeto. Y ahora, por ejemplo, pues tocan diferentes tipos de instrumentos y cantan para Dios, etcétera. A ver, ¿por qué comentaba esto? Quería compartiros algo que se me ha ido. Poco de miedo. Sí, gracias. Sí, el cristianismo, digamos, un poco a la antigua, cuando digo a la antigua me refiero por miedo, de estar viviendo en el miedo, ¿no? Cuidado que te vas a ir al infierno, te vas a quemar en el fuego eterno, ¿no? Los que hemos sido educados en esta tradición, cuando niños, realmente muchos, de hecho, somos tan cristianos o más que muchas personas que siguen una denominación cristiana. Esto me lo comentaba este amigo Antonio Jesús, el que va por el templo de Málaga, y me lo comentaba que él había visto en devotos de Krishna, había visto gente más cristiana que en su iglesia. Lo comentaba muy naturalmente, abiertamente, expresando aprecio. Pero o sea, el punto que quiero subrayar es que el vivir la espiritualidad o la religión desde el miedo no es avanzado, no es saludable. Es mejor vivirla como mínimo desde el Dharma, desde el sentido de responsabilidad bien entendida para complacer a Dios, y desde el amor es mucho mejor. Desde el bhakti es el sentimiento natural del alma. Sí que hay que activarlo, ese sentimiento, y a veces no está. Es como, por ejemplo,
cuando San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, místicos de la tradición carmelitana, cuando hablan de la aridez en la oración, reconocen que a veces el feeling o el sentimiento de amor no está, aunque lo queramos tener. A veces está, a veces no está. Puedo llevar la camiseta de Love, que está muy bien, porque sí, porque yo tengo ese valor, pero a veces está y a veces no está, ¿verdad? Y el amor también muchas veces se demuestra haciendo. Lo que dice el refrán, hechos son amores y no buenas razones. Love también es que cuando a veces la cosa puede ir dura y puede que no sienta tanto aparentemente, pero estoy ahí y atiendo a quien me corresponde atender. Si soy la madre o el padre, pues atiendo a los hijos, no los dejo tirados. Porque el love tiene que estar ahí, o sea, realmente se ven los hechos, no solamente en el feeling. El feeling y los hechos van a la par, es importante. ¿Verdad? ¿Resuena con vosotros? Veo que sí, que estamos en la misma frecuencia. Muy bien. Los plachetas, en este caso, en este verso de hoy, en este capítulo, no actuaron por amor y compasión, sino con ira, y quisieron quemar los árboles. Sí, pero luego rectificaron, luego recibieron el consejo, o sea que errar es humano y rectificar es de sabios. Los plachetas no estaban actuando bien, pero cuando vino alguien que les recordó, le dijo, ¿qué estáis haciendo? Dijeron, vale. Y cambiaron de forma de actuar. Que también ahí hay una lección importante. Los plachetas son ejemplos de buenos hermanos que colaboraban. Podemos aprender de los plachetas a colaborar, a construir comunidad. Eran una piña. Eran 10 y todos eran muy buenos hermanos. Siempre se les dan como ejemplo de esto. A mí me gustó mucho el punto de Hermes que he dicho hace poco directamente. ¿Quién está aquí por amor? Y yo creo que la religión, bueno, para mí religión, anteriormente esto es siempre la música, pero de verdad la religión es desarrollar el amor por Dios. Entonces, eso es el sentido, creo que nuestro sentido. Bien, ya es la hora de terminar, pero el último comentario, pregunta. Las instrucciones de Prabhupada, las instrucciones del Srimad Bhagavatam, toda la literatura védica, lo que conlleva es, a través del proceso de prácticas y las costumbres, es purificar los sentidos y purificar el corazón. Entonces, cuando purifiquemos los sentidos, purifiquemos el corazón, actuaremos sin apego al resultado del trabajo. Bien. Sí, a veces el amor no está ahí, pero por la práctica se despierta o se activa. El amor está en el corazón, pero a veces está dormido. Entonces hay que despertarlo, hay que activarlo. Bien, pues terminamos aquí. Vamos ahora ya, es la hora del desayuno. ¿Puedo decir lo último? Si en este momento se acabara todo, ¿quién se moriría en paz? Buena pregunta, muy buena pregunta. Eso es amor. Cuando tú te permitas vivir cada momento sabiendo eso, si te tratas con amor, te morirás en paz. Si no te tratas con amor, te forzarás a hacer cosas que no quieres y eso te va a morir en guerra contigo. Bien, buen apunte, gracias. Muchas gracias, Hare Krishna. Oh, ya.